Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, que el Señor nos regala por misericordia. Y bueno, soy su amiga, soy su hermana Ángela, y en esta noche estaré predicando la palabra del Señor nuevamente. Vamos a continuar con el Génesis, así que bueno, en el título de hoy lleva el pacto de Dios que hizo con Noé después del diluvio, después de que el Señor mandó el juicio hacia la tierra. Y también vamos a ver, Noé maldice a su hijo Cam, ya que Noé se embriagó y lo maldijo, y salió nuevamente una generación maldita desde de ahí. Así que el Señor nos bendiga grandemente en esta noche y que el Señor les guarde. Voy a orar antes de comenzar para que sea el Señor el que obre en esta noche. Amén. Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo Yahshua, te doy gracias, Rey amado, y te pido, Señor, que sea usted, Padre, con nosotros, que sea usted, Señor, el que hable a través de mis labios, Señor. Yo a esta hora, Padre amado, Señor, me escondo, Señor, atrás de tu mano poderosa, Señor, y que sea usted, Señor, el fuego, Señor, de su Espíritu Santo, Padre, el que hable, Señor, el que nos enseñe, porque usted, Señor, es el que nos enseña con su Espíritu, es el que nos guía, Señor. Y así le decían a usted acá en la tierra cuando mandó a su Hijo Jesús, Maestro, Maestro, porque Él nos enseñaba. Así que en esta hora, amado Rey del Cielo, me entrego en tus manos, Señor. Solamente soy un instrumento tuyo en tus manos, Padre. Hágase contigo como quieras, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, voy a comenzar con la palabra de hoy. Y que el Señor nos bendiga grandemente en esta noche, y voy a continuar. Ya vamos en Génesis capítulo 9, ya vamos, y hemos ido avanzando rápidamente. La última prédica que hice fue el jueves, cuando el Señor manda el juicio a la tierra, el diluvio, y su familia solamente fue salvo, ¿cierto? La familia de Noé, sus hijos, y solamente su familia, ya que el Señor le había dado órdenes a Noé que era lo que tenía que hacer, porque la maldad se había multiplicado en gran manera en la tierra. Amén. Así que bueno, ya hemos orado, así que a esta hora la palabra de hoy se encuentra en Génesis capítulo 9 en adelante, amén. Y dice la palabra del Señor. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces recordemos, ¿cierto?, que el jueves vimos, Señor, cuando el Señor había mandado el juicio a la tierra, y solamente, ¿cierto?, Noé fue el que fue salvo, porque era el único hombre que era justo a los ojos del Señor. Era el único hombre que era justo hacia los ojos del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor le da una orden a Noé de construir el arca y que él y su familia entraran. Y bueno, así que después de esto pasa este juicio, pasa este diluvio, y el Señor aquí en este versículo le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Me voy a ir deteniendo lentamente para que podamos ir entendiendo. Y aquí en Génesis capítulo 9, nuevamente el Señor bendice a Noé, bendice a su familia y bendice a sus hijos. Y si usted se puede dar cuenta, también les dice que se fructifiquen y se multipliquen. Así también como nos podemos dar cuenta que es muy similar a lo que sucedió cuando cuando empezó la creación. Cuando empezó la creación, ¿cierto? Y en este caso ya había venido un juicio a la tierra. Entonces, Señor, en este momento, ¿cierto?, bendice a Noé y bendice a sus hijos y les da la orden que se fructifiquen y se multipliquen. Amén. Y en el Génesis capítulo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo.
¿Ve? Así igual como fue en el principio. Y en el Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho él. O sea, aquí también el Señor ya le está dando una orden de que no tenían que derramar cierto sangre, no tenían que, les dice, sangre de hombre por el hombre, ¿cierto? Su sangre, ¿por qué? Porque esa sangre, ¿cierto? El que derramare la sangre de hombre por el hombre, dice que su sangre será derramada. O sea, el Señor ya le estaba dando, como que se puede decir, como un mandamiento que no tenían, ¿cierto? Que matar los unos a los otros, porque somos creación de Dios y eso ya no lo debían hacer. El Señor ya eso lo deja en claro desde un principio, porque recordemos que lo que había sucedido antes, que Caín había matado a su hermano Abel, y desde ahí había sucedido esto, que Caín mata a Abel y sale esa generación maldita desde ahí en adelante, ¿cierto? Entonces se multiplicó la maldad, vino el diluvio y ahora entonces el Señor le da esta orden en este versículo de Génesis capítulo 9 y le dice que no deben derramar la sangre de hombre, ¿cierto? Ya desde ahí les da una nueva orden a la familia de Noé. Amén. Y dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, lo está dando una orden. ¿Por qué? Porque dice que a imagen de hombre somos hechos, ¿cierto? A imagen de Dios. Amén. Y en el versículo 9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de nosotros. Nosotros vemos aquí cómo el Señor hace un pacto nuevamente con el hombre. Aunque había venido un juicio en la tierra, hace un pacto con Noé y hace un pacto también con su familia. Y en el versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, aquí el Señor nos está diciendo de que hace un pacto con el ser humano, hace un pacto con Noé y su familia, y también hace un pacto con la humanidad, como que se puede decir. ¿Por qué? Porque Él dice que ya no va a terminar más la tierra con estos juicios de agua, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir, porque le dice más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén. Y en el Génesis capítulo 9, versículo 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea que el Señor en ese momento, después que mandó el juicio a la tierra, después que terminó y se acabó todo, vino el juicio y las aguas, ¿cierto? Se abrieron los abismos y el Señor permitió que se llevara toda la maldad, porque dice que se llevó a todo hombre, hasta los animales también. El Señor dice que abrió los abismos de la tierra y se llevó todo eso, ¿cierto? Solamente fueron salvos Noé y su familia. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hace un pacto después nuevamente con Noé y le dice a ellos que fructificados y multiplicados, que salieran del arca, que se vuelvan a fructificar, que vuelvan, y que el Señor desde ahí ya les entrega todo de nuevo. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo el amor de Dios de nuevo comienza a mostrarse. ¿Por qué? Porque es como muy parecido al Génesis cuando crea a Adán y Eva, sino que también, ¿cierto? El Señor les había dado de todo y tenían de todo para comer. No tenían que hacer nada, ¿cierto? Y acá en el capítulo 13, entonces el Señor dice que pone un arco. Y esta era la muestra, dice que mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea que nosotros cuando observamos que hay un arco iris, esto nos sucede acá a nosotros cuando llueve, ¿cierto? Y hay un poco de sol, ¿cierto? Aparece este arco en el cielo y eso es maravilloso. Nosotros uno dice, mira, un arco iris, qué lindo, entonces uno lo sale a mirar y esto es una señal de que el Señor hizo un pacto con nosotros
y bueno, que Él no iba a destruir más la tierra con agua. Ese era el pacto que el Señor había hecho con nosotros. Y después, para que vamos avanzando, dice que en Génesis capítulo 9, versículo 18, porque acá yo hago resumen para que vamos avanzando rápido. Entonces aquí en Génesis capítulo 9, versículo 18, sucede que lleva por título Embriaguez de Noé. Y vamos a ver por qué es lo que sucede acá. Porque dice en el versículo 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, y Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y en el 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y en el 21 dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cierto? Dice que los hijos de Noé salieron del arca Sem y Cam y Jafet, y Cam es el padre, ¿cierto?, de Canaán. Salieron del arca, entonces, ¿qué sucedió? Que Noé, claro, salió del arca y tenía que labrar la tierra, tenía que trabajar la tierra, claro, ¿cierto? Porque necesitaban comer, necesitaban alimentarse, tenían que plantar ciertos árboles, y aquí la palabra del Señor nos enseña que Noé plantó una viña, y bueno, y de esta viña sacó el vino y se embriagó. Se embriagó Noé, aquí la palabra del Señor nos enseña. ¿Y qué sucedió? Que uno de sus hijos Cam, lo ve, porque él, como se embriagó en este momento, se desnudó, y su hijo Cam vio la desnudez de Noé. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante, dice el 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Noé reaccionó de esta manera? Porque Noé se embriagó en ese momento, y nosotros decimos, ¿cómo Noé se va a embriagar? ¿Cierto? Pero bueno, sucedió, y está en las Escrituras. Él se embriagó porque plantó una viña y bebió de esta fruta y se embriagó, y de resultado dio un resultado malo. ¿Por qué? Porque su hijo Cam vio la desnudez de él, y claro, estaba borracho Noé ahí, y encima estaba sin ropa. Entonces él fue y le fue a decir a sus hermanos que el padre de él estaba así. Le fue a avisar a sus hermanos que sus hermanos eran Sem y Jafet, y le fue a decir que su padre se había embriagado y que se encontraba en este estado. Entonces después, lo que sucedió es que sus hermanos le dijeron a su padre lo que había sucedido, que su hermano Cam le había dicho que él estaba ahí borracho. Entonces sus dos hermanos se fueron dados vueltas para no ver a su padre en este estado, y lo taparon y le pusieron una manta. Y eso es lo que hicieron. Entonces en el versículo 25, cuando Noé se entera de esto, de lo que sucedió, se entera que su hijo Cam lo vio que se embriagó, y también se entera de que les dijo a sus hermanos de que él había estado en este estado, maldice a su hijo. Noé maldice a su hijo y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Imagínense, Noé maldijo a su hijo, y en el 26 dijo, más bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sea Canaán su siervo. O sea, y a sus dos otros hijos los bendijo. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que pasa, para que usted vaya aprendiendo, que cuando usted es un escogido de Dios y usted tiene... porque acá Noé era un escogido de Dios, porque él fue, recordemos que Noé fue el único que se salvó cuando vino el juicio a esta tierra, y él y su familia fueron los únicos que fueron salvos, y su familia fueron los únicos que fueron salvos, porque fue el único justo que encontró el Señor en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor dice, que la palabra del Señor, que nosotros tenemos poder para bendecir y para maldecir.
Entonces, ¿qué sucedió? Que Noé maldijo a su hijo y esta maldición le recayó al hijo, le recayó. Entonces, más adelante yo puse un ejemplo aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que nosotros a los hijos del Señor, como que se puede decir que no nos recaen las maldiciones. No nos recaen. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre del Señor y el Señor es más. O sea, nosotros nos cubre con eso y nos bendice. Pero nosotros tenemos ese poder como para bendecir y maldecir porque el Señor nos da ese poder. Y dice... Entonces Noé maldijo a su hijo y esta maldición recayó en Cam. Y en Génesis capítulo 10, y aquí ¿qué es lo que sucede? Sucede que aquí vuelve a nacer una generación maldita. Imagínense ustedes que todo lo que había sucedido más atrás y todo lo que había sucedido con Caín y Abel, que había salido esta generación maldita de Caín. Caín mata a su hermano y después sale toda esta generación que era de la serpiente, ¿cierto? Sobre la tierra se multiplicaron y por eso cayó el juicio a la tierra. Y ahora después nuevamente sucede que su padre Noé maldice a su hijo, no había nadie más en la tierra y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que se volvieron esta generación, toda la generación de adelante, del hijo de Cam, del hijo de Noé, que es Cam, se vuelven a multiplicar y vuelve a salir una generación maldita en la tierra. Y se reproducen y se volvieron a esparcir sobre la tierra. Y en Génesis capítulo 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cus era, entonces mire, Cus, lo que pasó aquí que Cam era el abuelo de Nimrod, ¿ya? Entonces Cam venía de esta generación y venía de la generación. Y Cus sale de esta generación y también sale Nimrod, que eran todos parientes. Entonces dice que y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pero no dice poderoso en la tierra, que dice también la palabra que era porque iba delante del Señor, pero no era porque era un hombre que seguía al Señor, sino que porque era un hombre que era como el primer, como que representaba a Satanás en la tierra, para que usted entienda. Dice, y en el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino, porque aquí nace un reino que era malo. Dice Babel, Erec, Akkad, Calne y en la tierra de Sinar. Y el 11 dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Imagínense que de ahí salieron los asirios y también salió Nínive. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces nosotros acá, para que usted entienda que Nínive y todas estas ciudades eran muy malas. Y era porque se había multiplicado toda esta generación que había salido desde el hijo de Noé. Imagínense que en Jonás capítulo 1, versículo 2, dice la palabra, dice, levántate y ve a Nínive. El Señor envía un profeta a esta ciudad. Envía un profeta a Nínive, que el Señor le muestra a este profeta que esta ciudad eran todos malos, pero eran muy malos. O sea, ahí habían violaciones, habían asesinatos, eran ladrones, hacían muchas cosas. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Imagínense lo que sucedió, todo esto porque su padre maldijo a su hijo. Entonces, y acá también en Jonás capítulo 3, versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Entonces de aquí salieron los asirios, salieron los de Nínive, salieron muchas generaciones que, y están esparcidas sobre la tierra hasta este momento. Pero ¿cuál es el mensaje también que el Señor nos quiere entregar?
Y esto es una historia también para que usted vaya entendiendo la palabra del Señor, cómo se genera todo esto. Y lo importante también, lo que el Señor nos quiere entregar en esta noche, es de que nosotros tengamos cuidado con nuestras palabras también. Que también la palabra del Señor dice que de una misma boca no puede proceder bendición y maldición, ¿cierto? Entonces también nosotros debemos, ¿cierto?, tener cuidado con lo que nosotros no maldigamos, sino que demos bendición a los demás, sino que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, siempre con esas palabras en nuestras bocas. Y por lo demás, cierto que yo también, lo que el Señor me ponía en mi mente, de que a nuestros hijos también es muy importante quizás que les podamos entregar, cierto, que tú eres inteligente, no decir así que eres tonto, que eres porfiado, sino que siempre alentándolos, ¿cierto?, a que ellos pueden, a bendecir a nuestros hijos, porque al bendecir a nuestros hijos nosotros tenemos una bendición en nuestra casa y en nuestra familia. Porque imagínense, porque igual uno a veces ve muchos casos en los que las mismas madres cometen un grave error, un grave terrible, porque la madre sobre el hijo tiene también mucho poder, las palabras tienen poder. Entonces, que le dicen tú eres tonto, tú eres aquí, tú eres... Muchas cosas les dicen, entonces, o eres flojo, eres tonto, todas esas cosas. Entonces esas cosas le recaen a las personas, a los hijos más que nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos entrega en este momento? Que tratemos con amor, ¿cierto?, a nuestros hijos, tratemos con amor, ¿cierto?, que salgan palabras de bendición hacia ellos, bendigamos a nuestros hijos y siempre de la mano del Señor, siempre tratando de aprender, ¿cierto?, lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere instruir con su palabra. Porque a la verdad que no somos perfectos, pero siempre se puede quizás ser mejor y puede llegar uno a ser mejor persona, mejores padres. Nadie nos enseña a ser padres, pero yo le digo que la palabra sí nos enseña a ser buenos padres. Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a cometer errores. Y si este error sucedió acá con Noé, que él maldijo a su hijo, no es para que también nosotros lo volvamos a cometer, porque aquí la palabra del Señor, nosotros vemos muchas personas que cometen, escogidos de Dios, que cometieron errores terribles, pero también es para que nosotros no lo hagamos, es para que aprendamos de esta palabra, porque el Señor nos quiere instruir en su palabra. Y bueno, esta es la palabra del Señor de esta noche, que es lo que el Señor nos tenía, que vamos a seguir continuando con el Génesis. Y también lo otro que continuaba de esto, que de esta generación de Cam, de los hijos de Noé, de Cam, de Cus, y que también sale que Cus engendró a Nimrod, y Nimrod, ¿saben quién fue? Imagínense que Nimrod también más adelante, en Génesis capítulo 11, viene por título la Torre de Babel. Imagínense, viene ese título, la Torre de Babel. Y bueno, aquí la palabra también nos enseña que este hombre fue el que era en ese momento el poderoso gigante que había en ese momento en la tierra, y este hombre fue el que incentivó para comenzar a hacer esta Torre de Babel, en el cual el Señor, cuando vio que comenzaron a construir esta Torre de Babel, no le agradó a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como Dios, querían llegar al cielo como Dios, querían hacer todas estas cosas. Entonces ellos querían hacerse un puro nombre. De hecho, la palabra del Señor dice que se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Querían hacerse un nombre, querían llegar al cielo, querían ser como Dios.
porque si fuéramos, dice, esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿cierto? Entonces ellos querían hacerse esto, dice que, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, porque ahí, como había sido el diluvio, había un solo lenguaje en toda la tierra, y han comenzado la obra, dijo, y nada les hará desistir. Y ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Señor no lo permitió. El Señor no lo permitió, y una vez más el Señor debe intervenir, ¿cierto? Debe intervenir porque el hombre se equivoca, pues. El hombre hace todas estas cosas. Pero sabe también lo que el Señor me ponía a mi mente, que siempre como que se ve que Dios manda juicio, que Dios es malo, que Dios, o sea, que es terrible, y no es así, porque Dios siempre tuvo pensamientos de bien para nosotros desde un principio. Si nosotros acá nos podemos dar cuenta con la palabra que siempre es la maldad del hombre, es los pensamientos de maldad que tiene el hombre, y eso es lo que cuando Dios debe intervenir. ¿Y por qué debe intervenir? Porque no todos son malos en la tierra. El Señor debe intervenir por los que sí son justos, por los que sí son buenos. Y el Señor tiene promesas para aquellos que de verdad lo buscan y hacen el bien en la tierra, porque no todos son malos. Claro, en ese momento solamente estaba la familia de Noé. Pero así es. Bueno, y esta es la palabra que tenía en esta noche. Esta es la palabra que así es como Noé maldijo a su hijo Cam, porque Noé también se embriagó, ¿cierto? Y bueno, y venían del diluvio, todo lo que sucedió, y así es como sale esta generación maldita. ¿Por qué? Porque él tenía, sus palabras tenían poder, y esta maldición recae sobre él y sale toda esta generación. Así que, bueno, espero que esta palabra sea de bendición para usted en esta noche, y mañana, si el Señor me lo permite y estoy con vida, estaré predicando sobre la Torre de Babel. Estaré predicando qué es lo que sucedió más adelante con esta Torre de Babel, ya que sucedió algo muy, muy grande, que hasta el día de hoy, cómo se esparcieron las diferentes religiones por esta Torre de Babel. Y así que esto lo dejaré para mañana, para no hacer un video tan largo. Y es muy interesante lo que sucede cuando se esparcen en diferentes lenguas. Se esparcieron en diferentes lenguas y se esparcieron en diferentes lugares, y ahí llevaron sus diferentes religiones a todos los lugares de la tierra. Así que, bueno, eso queda para mañana, si el Señor así nos permite, si estamos con vida y con salud, y si es su voluntad. Así que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde, y sean bendecidos ustedes, sus casas, sus hijos, su familia, que el Señor los bendiga grandemente, grandemente, y que la virtud de la sangre del Mesías los cubra de todo mal, de toda pestilencia, de toda mortandad que hay aquí en la tierra, y que su misericordia los alcance. Así que muy buenas noches, y que el Señor les bendiga. Amén y amén.